buenas noches. ¿Cuánto le cuesta a Colombia la pandemia? Para entender en términos macroeconómicos cuánto le cuesta a Colombia la pandemia, hoy tenemos invitado al doctor José Correa, docente universitario, y quien les habla, Pilar Ua. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, dentro de lo que vamos a hablar hoy, de los 4 puntos que vamos a hablar hoy, el primero es la caída de los precios del petróleo. El gobierno estimó que en ventas de precios del petróleo tenía una proyección de $60 por barril. Sin embargo, en este momento se encuentra cotizado en $34 el barril. Si bien es cierto que Ecopetrol dice que no ha tenido pérdidas, ya le dijo al gobierno que efectivamente no puede hacer las transferencias al Estado que venía realizando. ¿Cómo considera usted, doctor, que puede esto perjudicar al gobierno, más aún estando en pandemia? Sí, claro, aquí ya hay una proyección para el 2021 que muy seguramente cuando se hace la proyección para el presupuesto del 2021 va a haber un desbalance importante porque no van a haber unos recursos de ingreso por parte de lo que son transferencias de el petróleo. En el caso de lo que es Ecopetrol, ya está anunciando ese tipo de recortes, entonces muy seguramente ya ahí se va a presentar un desbalance importante en el presupuesto. Y más aún teniendo en cuenta que lo que gira Ecopetrol finalmente lo que le da flujo de caja al Estado dentro de sus finanzas. Entonces sí podría considerarse un déficit presupuestal para el gobierno. Sí, claro, se podría llegar a presentar, ya no más por ese concepto, más cuando se requieren grandes cantidades de recursos para seguir afrontando la crisis económica. Bueno, doctor, el segundo punto que vamos a tocar el día de hoy es la caída del Producto Interno Bruto. Dentro de la caída del Producto Interno Bruto, el Ministerio de Hacienda proyecta que el cierre para el 2020 es del menos 5.5%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional estima que es del 7.4%. Y para el 2021 se proyecta un rebote que sería recuperarse en tiempo récord, porque sería lograr el 6.6%. Y el Fondo Monetario Internacional estima que sería del 4%. Frente a estas cifras, ¿usted considera que eso podría ser viable? ¿Esas cifras que estima el Ministerio podrían ser viables frente a una pandemia que aún es incierta? Sí, claro, aquí hay unos porcentajes y unas estimaciones, algunas que podrían llegar a ser bastante alentadores, para otras no. En términos de caída, podríamos estar hablando, en términos optimistas, cuando se habla de un 4, 4.5, y cuando hablamos de pesimistas se está hablando que de pronto el 1%. Entonces, muy seguramente podríamos estar alrededor de 1, 1.5, y no sabríamos hablar de si rebote o no, más cuando otros países ya han pasado, por ejemplo, por una situación de que han tenido que nuevamente entrar en aislamiento. Entonces nosotros no conocemos, en términos optimistas también estamos pensando de que de pronto la economía se comienza a recuperar en noviembre, en diciembre, para finalizar y poder tener un buen año 2020, o por lo menos algunas cifras que se asemejen a la proyectado para el 2020. Pero muy seguramente sí, la situación de salud pública lo amerita, es posible que volvamos a un aislamiento, y entonces nuevamente va a haber un golpe, y entonces no sabríamos si realmente puede llegar a haber un rebote, o ese rebote cuándo puede llegar a ser. Entonces, muy seguramente el cierre del año podríamos estar hablando de un promedio 1, 1.5, no lo sabríamos exactamente. Son las cifras que por parte del Banco de la República estima, pero que muy seguramente los resultados se van a presentar en el año 2021. Ahí es donde vamos a tener mayor situación complicada para el año 2021.
Bueno, y aún más difícil frente a un incremento en el precio del dólar, pero con un tema de importaciones y exportaciones que complica el tema todavía más, como para poder pensar en que el Producto Interno Bruto pueda mejorar sus porcentajes frente a que la economía del país y la industria del país pues viene prácticamente de capa caída. O sea, sería muy difícil hablar que frente a una dificultad en importaciones y exportaciones se pueda mejorar tan fácilmente como para encontrar un rebote en el 2021 del 6.1 e incluso proyectarlo en 2026 en una estabilidad total y decir que ya vamos a estar bien. Sí, muy difícil, porque las que están más golpeadas son las exportaciones. Entonces aquí viene un problema, digamos, a largo plazo. Acordémonos también que en el caso del gobierno ha tenido que obtener unos créditos supremamente grandes, y hay unos créditos que son entre entidades internos que muy seguramente van a afectar a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Bueno, doctor, y ahí usted se adelantó al punto 3. El punto 3 es precisamente la deuda pública que tiene Colombia. Estamos hablando del 57.5% en deuda pública, 57.5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Quiere decir que nosotros el 50% de lo que producimos lo tenemos en deuda. Y entonces el ministerio, que ya presentó en junio el marco fiscal de mediano y largo plazo, presenta como un tope recomendado el 60%, porque en realidad eso no es muy claro en dónde están regulados los topes de deuda pública. O sea, frente a la regulación podría entenderse que no existe. Y si el tema de la pandemia sigue y no hay tope en la pandemia, vamos a seguir teniendo crédito público, interno, externo, porque ya tenemos créditos importantes con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, ¿cómo considera usted ahí, doctor? O sea, ¿cómo considera usted la deuda pública frente a una situación económica grave en este momento? ¿Podríamos estar a puertas de una recesión económica? Sí, es tal vez el punto más delicado. Colombia venía con una deuda pública de 144 mil millones de dólares. Ahorita se va a hacer uso de los 13 mil millones de dólares que se tenía previsto y que fueron aprobados. Entonces muy seguramente esto va a llegar al tope. Ya estamos, digamos, en el tope de lo que es endeudamiento, y eso lo vamos a sufrir en el 2021, pero lo vamos a sufrir también a mediano y a largo plazo, porque ya la inversión se tiene que disminuir, comenzar a disminuir inversión, es posible que también gasto público para poder pagar deuda, y muy seguramente tocará endeudarnos más para poder pagar deuda. O sea, lo que no se debe hacer, las recomendaciones que se dice que no se deben hacer, muy seguramente tendremos que hacerlas. Entonces, el problema más delicado en este momento es la deuda pública que tenemos. Sí, claro. Una de las preguntas que le hacían al viceministro en la presentación del marco fiscal de mediano y largo plazo era si se iba a refinanciar la deuda. Y con total seguridad, el Ministerio de Hacienda tiene claro que no lo va a hacer. De verdad un poco preocupante frente a una deuda tan grande, porque al día de hoy ya hablamos de 146 mil millones de dólares, doctor. Claro, eso es muchísima, recursos que no se tienen en este momento, y si no se hace refinanciación, aunque la refinanciación también, o reestructuración o refinanciación, también no serían, digamos, lo mejor, porque los intereses, el servicio de la deuda seguiría aumentando de una manera también alarmante. Entonces, en este momento, los recursos y el presupuesto en el año 2021, un porcentaje importante será para pagar deuda. Entonces, se sigue recortando el gasto, lo cual nos podría generar una recuperación. Entonces, digamos que es una encrucijada bien, digamos, importante,
una dicotomía de cómo vamos a nosotros tomar decisiones importantes para poder solucionar a corto, mediano y largo plazo la deuda. Claro, y cuando se habla de que lo que hay que recortar es el gasto social. O sea, ese es el que se va a ver afectado, la inversión social. Porque en realidad, cuando hablamos de que siempre hay que asegurar el gasto de funcionamiento y el servicio a la deuda, el que se va a ver afectado es el gasto social. Y entonces hay sectores de inversión, como por ejemplo la educación, hoy en día la salud, debido al tema de la pandemia, pero vemos sectores que se ven totalmente afectados. Entonces, ahí habrá que revisar muy bien el marco fiscal de mediano y largo plazo para poder conocer cómo el Ministerio de Hacienda prevé todas estas situaciones que se puedan venir debido a la deuda, debido al tema de la caída del precio interno bruto, y poder comprender un poco más cómo el Ministerio prevé las situaciones, aun cuando otros sectores de la economía, como por ejemplo el Banco de la República, han sido muy decisivos en hacer caer que el gobierno no ha tomado decisiones muy asertivas en estos momentos. Y entonces por eso las caídas se ven todavía más graves. Y otro punto, finalmente para cerrar, doctor, es el tema de la bolsa. Usted es más experto en el tema, entonces nos gustaría escucharlo. Sí, en este momento la caída de la bolsa, creería uno que no hay mayor incidencia, pero una caída del 30% que es importante. Así uno no tenga acciones, por supuesto hay una repercusión, porque los fondos privados de pensiones tienen recursos, es en la bolsa de valores, digamos su grueso es en la bolsa de valores. Entonces con una pérdida importante de valor, porque es una pérdida de valor, en este momento los fondos han perdido, digamos, esa capacidad, han perdido no solamente en utilidades, sino en capital. Y entonces va a repercutir directamente en las pensiones de todos los colombianos, porque esos fondos viven de esas utilidades a largo plazo y de la capitalización de las acciones para poder entonces responder a los futuros pensionados. Entonces, tanto en lo privado como en lo público, porque en lo público igualmente se tienen que hacer inversiones en bolsa de valores, va a haber digamos, una repercusión importante. Entonces, el gobierno por un lado tiene una presión que es la de las pensiones siguen subiendo, el endeudamiento sigue subiendo, tiene que reducir gasto público, tendrá que reducir inversión y algunos ingresos se han disminuido. Entonces, hay una presión importante para muy seguramente poder hacer un presupuesto del año 2021 balanceado y que responda a las necesidades de una recuperación o buscar una recuperación económica importante. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche, por hablar de estos temas. Es un poco para que poder entenderlo. No todo el mundo entiende los temas económicos, pero sí todo el mundo está preocupado por los temas económicos. Entonces, es una forma de hablar un poco más o menos para que lo puedan entender todos los que nos vean y todos los que estén interesados en este tema. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.